Today we are producing more than 3 million pages, including more than 2,000 videos and 180,000 images. In total, that means that the department produced approximately 3.5 million pages in compliance with the act. Estalla el escándalo en Estados Unidos tras la revelación de los nuevos documentos del caso Epstein. Los nuevos documentos incluyen a personas nuevas de la élite, pero que también incluyen casos de sacrificio ritual y de bebés. Y bueno, como verán en el video, fue el diputado Todd Blanche quien anunció la liberación extensa de estos documentos en el caso Epstein. Y aquí viene lo raro, el Departamento de Justicia de Estados Unidos primero publicó y luego eliminó del sitio web parte de los archivos que incluían declaraciones de víctimas y estuvieron disponibles por aproximadamente 1 hora y media. ¿Habrá sido una filtración o un error? Un error se ve difícil, ¿no? Se menciona un presunto abuso sexual de Trump sobre una menor de 13 años quien habría sido una de las chicas llevadas a las fiestas sexuales en su residencia presidencial de Mar-a-Lago. What did you think of the latest release of Epstein files, and do you think your critics will be satisfied with this release? Like this guy Wolf, who's a writer, was conspiring with Epstein to do harm to me. And I didn't see it myself, but I was told by some very important people that not only does it absolve me, it's the opposite of what people were hoping, you know, the radical left, that Wolf, who's a third-rate writer, was conspiring with Jeffrey Epstein to hurt me, politically or otherwise, and that came through loud and clear. So we'll probably sue Wolf on that. Did you have any knowledge? Maybe the Epstein state, I guess. I don't know, but we're going to certainly sue Wolf. También se menciona que tras una de las fiestas, Bill Gates supuestamente pidió a Epstein antibióticos para su esposa Melinda debido a que él se habría contagiado de una infección de transmisión sexual. O sea, son depredadores sexuales que ni siquiera toman las medidas de salud necesarias. Y también se menciona supuestamente una reunión que acordó Elon Musk con Jeffrey Epstein en el 2013. Y recuerden que Elon había declarado anteriormente que Epstein intentó atraerlo a su isla, pero que él se negó. Lo que no había dicho y que mencionan en estos documentos Elon Musk es que él le preguntó a Epstein ¿qué época del año es mejor para ir a tu isla? Entre los archivos también hay un diagrama de conexiones de Epstein con sus presuntos cómplices, con algunas identidades ocultas que han sido alterados los archivos para proteger a ciertas personas, pero imagínense si están protegidos y esto se está revelando. Y bueno, aquí también se menciona lo que yo siempre les he dicho, que no es Estados Unidos quien controla a Israel, sino que es Netanyahu el que controla a Donald Trump, seguramente por información comprometedora que obtuvo de Epstein y que obliga a
Donald Trump a hacer lo que quiere Netanyahu, porque de hecho hay y cito textualmente, Trump ha sido comprometido por Israel y Kushner es el verdadero cerebro detrás de su presidencia. Un informe desclasificado del FBI, el FD-1023, de una fuente humana confidencial, alega que la presidencia de Trump fue cooptada por las redes de influencia de israelíes, con su yerno judío Kushner actuando como el principal intermediario de poder durante el primer mandato de Trump. El documento proviene de un informante validado por el FBI, lo que le otorga mucho más veracidad al caso, más que las afirmaciones de inteligencia estándar, ¿no? Esto ya pasó por un filtro del FBI. Y pues también este documento hace referencia a presuntos canales de influencia financiera, política y organizativa y afirma explícitamente que Trump estaba comprometido, describiendo a Kushner como el verdadero centro operativo de la administración. Y esto se repite no solo en estos documentos, es algo que ha sonado mucho en los últimos meses de distintas fuentes y puede ser cierto, ¿no? Que realmente pues, Kushner es uno de los sionistas más poderosos del planeta. Y como verán en el siguiente documento es donde se afirma que una víctima fue reclutada para una carrera de modelaje, ya saben, el clásico truco de te voy a hacer modelo, mami, solo para ser convertida en esclava sexual y torturada. El príncipe Andrew torturó y asesinó a la víctima y también torturó a una sobreviviente diferente. Realmente el príncipe Andrew, por eso lo desterraron de la familia real. Ellos saben cuán comprometido está ahora mismo el príncipe Andrew. Va a pisar muy probablemente, en mi opinión, la cárcel. Y sobre este caso del príncipe Andrew, fue un testigo el que afirmó que ella vio cómo torturó a la víctima y le provocó la muerte. La imagen es totalmente aberrante y comprometedora, como podrán observar. Y también hay nuevos nombres, por ejemplo, Ludwig visitó la isla de Epstein en el 2015, a pesar de haber jurado públicamente que nunca estuvo siquiera en el mismo cuarto junto con Jeffrey Epstein. Y pues quién es nada menos que el secretario de comercio de Trump, fue el que escribió a Epstein detallando un viaje a St. Thomas con una pareja y sus 8 hijos de 7 a 16 años, pidiéndoles que cenara con ellos. Epstein luego los invitó a Little St. James y Ludwig había descrito previamente una reunión con Epstein en 2005 como tan repulsiva que juró no tener ningún contacto con él cuando realmente eran amigos, ¿no? Y aquí vienen algunas de las cosas más fuertes, porque los documentos del FBI alegan también rituales de sacrificio humano, ¿no? Y ¿saben a quién hacen referencia? A George H.W. Bush, o el Bush primero. Pues en el documento se asegura que tuvo participación en sacrificios rituales de torturas de todo tipo, ya saben, ocultismo, también en desmembramiento de bebés que incluían extirparle los intestinos y todos sus órganos, y también de cropofilia, o sea, hablan hasta de consumo de heces. Y bueno, no solo eso, de hecho Epstein también planeó secuestrar los activos estatales de Libia con la ayuda de exespías del MI6 y el Mossad, lo que reafirma más y confirma más el hecho que quieren negar Israel, pero todos saben que es mentira. Epstein era agente del Mossad y recibía ayuda del MI6. Jeffrey Epstein y su socio Greg Brown planearon extorsionar a funcionarios libios con el pretexto de reconstruir el país. Según revelan correos electrónicos de julio de 2011 publicados recientemente, el verdadero incentivo es si podemos convertirnos en sus hombres de confianza, ya que planean gastar al menos $100,000 millones anuales para impulsar la economía, dice uno de los correos. Los correos también hacen referencia a la participación del MI6 y el Mossad en los planes que se urdieron semanas antes del derrocamiento de Muammar Gaddafi en agosto del 2011. Y solo piensen en cuántos de este tipo de movimientos esto fue cuando sucedió lo de Gaddafi. Uno ve las noticias y trata de entender la situación, pero sin tener toda la información del cuadro. ¿Cuánto de este tipo de acciones pasan y suceden a diario en la geopolítica global? Y por eso luego no puedes entender los movimientos geopolíticos, porque hay cosas que no te enteras, sobre todo líneas desde donde se ejerce el poder que no tiene nada que ver con el capital o el liberalismo, la democracia. Tienen que entender marxistas y liberales que no todo es capital. Hay cosas más oscuras y profundas como este tipo de sectas que vienen. ¿Ustedes creen que estas ideas de rituales vienen de ahora? Hombre, en la misma Eucaristía se hace referencia a un acto antropófago, cuando te dan a comer la carne de Cristo como un símbolo de purificación. Era normal en las culturas
antiguas que se creyera eso, que si tú cazabas un oso y comías el corazón de un oso, obtendrías parte de su espíritu, su fuerza, por ejemplo. Pues por mucho que les cueste, tienen que entender que este tipo de sectas e ideas ocultistas de alimentar deidades con miedo y sufrimiento son reales, y sobre todo entender, no se trata de creer, sino de entender cómo piensa la élite, y que si son capaces de esto, son capaces de todo. El código de valores de gran parte de la élite es se basan en este tipo de ideas, no en lo que tú consideras, por ejemplo, con tus valores judeocristianos o democráticos. Y recuerda que están presentes en todas las élites, sea cultural, científica, política, económica. Busquen sobre el científico de la NASA que era ocultista y que se hizo todo un escándalo porque conocí a otro científico ocultista también de la NASA con el que trataron de hacer rituales de magia sexual, ya que incluía intercambiar parejas, pero ya saben que siempre alguien se pone celoso, sale todo mal, que si no mal recuerdo terminaron todos los dos sin trabajo y terminó tan mal la situación, pero aún así ese científico en la NASA se le sigue rindiendo un homenaje. Tiene un día especial en el calendario de la NASA y es un ocultista pesado. No crean que solo son economistas de cuello blanco los que son luciferinos. El luciferianismo va mucho más lejos de lo que ustedes pueden entender. Hay que poner en claro que tiene que ver esto incluso hasta con grupos como la masonería, que han reconocido en el grado 32, 33 que hay rituales luciferinos, y siempre insisto en Albert Piquet para que investiguen y se den cuenta en su libro Moral y Dogma que él reconoce que también son luciferinos. Su cosmogonía no está ligada como la nuestra a la visión judeocristiana o a valores que provienen de las culturas mesoamericanas. Ahí está el caso de Nexium, donde se encontró varios juniors de México, ¿no? La hija de Vicente Fox, el hijo de Salinas de Gortari, etcétera, que estuvieron relacionadas con esa secta y que ya también se demostró en juicios de Estados Unidos que eran ocultistas y que hacían rituales totalmente asquerosos. Por ejemplo, Ranieri, el líder de la secta, obligaba a las chicas de la secta a comer cosas con su semen, porque traen ondas de magia sexual y cosas totalmente degeneradas para nosotros, ¿no? Y recuerden que también hay casos como en Inglaterra documentados por la BBC de Londres, incluso de una niña, bueno, cuando fue entrevistada era adolescente, que de niña sufrió tantos abusos que, por ejemplo, su abuela era la líder de una secta de este tipo, luciferina, asquerosa, que la obligaba a permitir ser violada, y cada que ella terminaba siendo embarazada, cuando tenía el hijo, la obligaba en ritual a comerse a su propio bebé recién nacido. Y no solo eso, la obligaba incluso a desollar otros bebés sacrificados en ritual. Y recuerden que en este caso, por este caso hay gente en la cárcel. No es conspiración, no es conspiranoia. Esta chica declaró, le han hecho muchos análisis psicológicos que han demostrado que dice la verdad y que su abuela era la líder de una secta totalmente salida de series como Black Mirror. Y hasta hace que te preguntes si realmente obtienen favores, algún tipo de poder, de conocimiento oculto, porque por algo mantienen el poder y lo han mantenido durante 400, 500 años. Yo sé que es duro y escalofriante toparse con este tipo de verdad. Cuando yo empecé a investigar, cada que iba verificando, por ejemplo, lo de Albert Pike, etcétera, sientes como un baño de agua fría, pero es la única forma en que vamos a poder entender un poco más la geopolítica, porque si tú dejas fuera esto, si tú eres un liberchairo, un derechango o incluso un marxista comunista y que cree que todo es capital, nunca vas a poder entender esto, y para mí nunca vas a poder cambiar el sistema si no entiendes hasta dónde llegan y desde dónde se ejerce el poder, que no solo es desde la política y la economía, también es desde este nivel ocultista, esotérico, de sectas como Club de Bilderberg, masonería, etcétera. Así que me podrán llamar conspiranoico desde hace años y yo seguiré diciendo la verdad, y con este tipo de documentación poco a poco vamos ganando terreno. Es parte de esta lucha entre el BRICS y la OTAN y Occidente versus eurasianismo, tienen que entenderlo. Lo ha dicho Alexander Dugin cuando yo confirmé con el ideólogo más importante de Putin, filósofo, muy preparado, doctor, cuando yo confirmé en él, que él no lo menciona, pero él les llama satanistas, cuando él confirmó que la élite occidental está llena de satanismo, cuando a través de él confirmé también que la élite occidental está llena de este tipo de sectas luciferinas o satanistas, realmente te das cuenta, es desmoralizante por momentos, no es preocupante, incluso da miedo saber que eres como un conejillo de indias, pero también es motivante a que cada vez más gente, como lo que yo estoy intentando en este video, transmitir más la verdad, el conocimiento
conocimiento fidedigno y entender a la élite para poder combatirla. Y sí, si tú eres satanista, luciferino, hipster, de esos que dicen, ay, en la iglesia satanista no tienes que oír a nadie, están para trabajar para la humanidad, porque eres un poser. La élite luciferina y satanista busca el exterminio de la humanidad. Si adoran a la gente destructor, es obvio que buscan la destrucción. Recuerda que esto explicaría muchas cosas, que por ejemplo, como en el año 2000 en Estados Unidos desaparecieron más de 100,000 niños, y no todos eran porque sufrieron el abuso de depredadores sexuales. Aquí hay cosas más duras como rituales ocultistas de sacrificio humano, te cueste o no te cueste creer. Si algo le cuesta y le duele a esa élite es que tú investigues y busques la verdad y dejes de creer que todo es conspiración, niñitos, por favor. Si queremos hacer un cambio radical en el sistema de raíz, tenemos que entender la élite, la cúpula, qué los motiva, qué los mueve y hasta dónde son capaces de llegar por sus objetivos. Y es curioso que en las ambiciones del Mossad, con tal de chantajear a todo el mundo político, realmente dejó una documentación invaluable sobre la verdad y cómo se mueven las élites. Así que realmente tienes que seguir informándote, tienes que seguir abriendo los ojos y yo los veré en otro video. Bye.